Hola, ¿qué tal? Vamos a dar inicio a esta clase, la clase de Historia y Colonización de Palestina, la Palestina histórica, y lo que es la construcción del Estado de Israel y lo que conllevó la construcción del Estado de Israel para el pueblo palestino. ¿Sí? Eh, Ustedes tienen en la bibliografía de la cátedra, seleccionada por la cátedra, este material, que es Edward Said, Diner, el texto de Pedro Brigger, el famoso sociólogo argentino dedicado a temas internacionales, y dos hojitas de un recorte del Atlas de las Minorías que trata sobre justamente las minorías palestinas, las minorías refugiadas en el mundo árabe y más allá del mundo árabe. Vamos a dar inicio a esta primer parte de la clase, que está focalizada en el punto de vista palestino sobre la colonización sionista en Palestina. Es necesario, por tanto, ya estamos hablando de sionismo, distinguir su origen, su trayectorias, a qué hace referencia, en qué contexto surge, cómo se va desarrollando las distintas vertientes del mismo, qué es esta idea e ideología del sionismo, cuál es el origen del nacionalismo palestino, las implicancias que va a tener en la región uno y otro, y lo que es el accionar de la colonización en el contexto del imperialismo que ya venimos trabajando con el resto de las unidades, ¿no? Esto lo tienen que ubicar contemporáneamente a el último tercio del siglo XIX y en la primera mitad del siglo XX. ¿Sí? Lo que es sobre todo el desarrollo del imperialismo británico, el esplendor del imperialismo británico. Esta clase es complementaria con la que vamos a subir luego de esta clase, que es la de Juan Pablo Segreto, que él va a dar lo mismo, pero las implicancias para la población palestina. Y lo que va a ser el accionar del pueblo palestino, la creación de sus instituciones, organizaciones y los distintos momentos del pueblo palestino desde inicio del siglo XX hasta hoy, hasta el famoso acuerdo de Trump. ¿No? Él va a desarrollar y desarrolla muy bien en su video, en su presentación, el texto centralmente de Brigger, lo que hace a la lectura del acontecer de las problemáticas y el desarrollo y la resiliencia del pueblo palestino. Así que empezamos con esta otra parte. Justamente, tenemos que comprender que hay una historia de la colonización y una historia de la resiliencia, ¿no? Acá vamos a ver enfrentados dos sujetos, dos perspectivas, dos cosmovisiones y dos proyectos políticos, pero no son solo políticos, sino también son socioculturales, de rescate y sobre todo de punto de vista del otro, ¿sí? Y para esto creo que lo que nos hace pensar como argentinos, latinoamericanos, en estas tierras del sur, eh, es justamente cómo pensamos los conflictos, cómo pensamos el otro y sobre todo cómo pensamos el desarrollo de los proyectos coloniales y la construcción de los estados. Y vamos a ver que vamos a tener cuestiones que se nos reflejan en nuestra historia y también en nuestro presente. En primer lugar, es necesario una distinción. Cuando hablamos de historia de Palestina y la historia de la tierra hoy compartida por israelíes y palestinos, compartida no de buena forma, justamente, se nos viene inmediatamente la idea de semita, judío, Estado judío, ¿sí? Y los judíos en el mundo en general. Bueno, como hemos hecho con el mundo árabe, cuando empezamos a hablar de árabe, hicimos la distinción entre árabes y musulmanes, diciendo que no todo árabe es musulmán. Acá lo primero que tenemos que distinguir es que
no todo judío es sionista, ¿sí? Y tampoco lo judío no es igual y exclusivamente, o sea, mejor dicho, lo semita no es igual y exclusivo de los judíos. Semita, como ustedes bien saben, por haber hecho historia antigua, ¿sí? Es una forma de escritura, ¿sí? Una división de los orígenes de las escrituras que tienen la raíz romántica del siglo XIX, de los estudiosos alemanes, ¿no? Que van a dividir a partir del texto bíblico como modelo, lo van a tomar las diferentes lenguas en el mundo. Y en esto podemos encontrar que los pueblos semitas, ¿no? Encuentran dentro de ellos un conjunto de pueblos, algunos que tienen presencia todavía, como son justamente los árabes y los judíos, ¿no? Todos ellos son semitas, ¿sí? Por tanto, atribuir el antisemitismo exclusivamente al odio a los judíos hoy no es así. Es más, podemos comprender que el antisemitismo no dejó de existir y continúa. Y es el antisemitismo, esencialmente, una expresión de la historia europea del siglo XIX y siglo XX. ¿Sí? Obviamente el odio a los judíos existió de mucho antes. Existió como judeofobia, como un odio promovido inclusive por las instituciones de las iglesias, el cristianismo como odio a aquel que ha vendido y ha traicionado a Jesús, ¿no? O un odio a la avaricia, lo vemos en Shakespeare, etc. Ha tenido distintos momentos y expresiones a lo largo de la historia europea el odio a los judíos, ¿sí? Pero hay un salto cualitativo, ¿sí? En el siglo XIX y principio, y sobre todo se va a expresar justamente en el régimen nazi, que es distinguirlo como una raza, como algo, no un elemento de segregación cultural que se podía vivir en Europa con los judíos mientras se lo mantenía al margen, alejado en el gueto, ¿sí? Y vamos a ver que justamente la modernidad viene a traer el problema de los judíos y se le presenta con nuevas razones modernas a los judíos como la expresión de lo otro no europeo. Y centralmente para la Europa del Este y la Europa central, ¿sí? El desarrollo de la modernidad conflictiva que va a tener Europa más allá del Rin, ¿sí? La Europa que hoy comprende todo lo que es Alemania, Checoslovaquia, Hungría, los países bálticos, los países de los Balcanes y sobre todo la Polonia y Rusia, ¿no? Ucrania, Polonia y Rusia, todo eso va a tener justamente una modernidad tardía, atrasada con respecto a Francia e Inglaterra, y donde esa modernidad atrasada conflictiva va a traer justamente un conflicto con ese elemento que es la población europea de creencia, cultura y forma de vida judía, a partir de la construcción de la ciudadanía, ¿sí? Pero bueno, no nos adelantemos, esto lo vamos a seguir desarrollando. Ese odio, ¿sí? Que se va a expresar luego en su punto cúspide, en la persecución a los judíos, ¿no? Con un elemento racial y totalmente extraño al europeo y centralmente contrario al pueblo alemán, y por eso debe ser exterminado, al vencerse al nazismo, gracias a los esfuerzos de los pueblos del mundo, se vence al nazismo, no se acaba con el antisemitismo, y esto hay que expresarlo bien. Pero sí se logra justamente por la vergüenza que genera la humanidad, por la lucha contra el nazismo mismo, que los judíos progresivamente se vaya incorporando, ¿sí? Como un elemento normal y constitutivo de la historia, trayectoria y cultura propiamente europea y occidental en general y del mundo luego, ¿sí? Pero eso no significa que las mismas razones de odio, que las mismas formas de construcción de otredad, que las mismas formas de construcción de un enemigo y la necesidad de un enemigo para los sectores que ven en peligro
sus formas de vida, etcétera, no encuentre hoy una nueva expresión en el antisemitismo en el odio a los árabes. En el odio especialmente a los árabes musulmanes y la expresión de que los musulmanes justamente vienen a atentar contra una forma de vida. Y esto lo expresan muy bien las derechas, las nuevas derechas europeas, ¿sí? Que ponen su foco en el odio a la inmigración y el odio al mundo árabe, en general y específicamente al Islam. No quiere decir que el Islam no tenga problemas, eso es otra discusión, ¿no? Pero lo que quiero acá trazar es una línea de continuidad, ¿sí? Y por otro lado, lo que quiero discutir y estoy discutiendo es una falsa sinonimia. Uno de los tantos mitos que vamos a trabajar, ¿no? Y este es el primero, de los mitos fundativos y de la ideología sionista, es que Israel representa a todos los judíos del mundo, a todos los judíos del mundo. ¿Sí? Y esto es falso. ¿Por qué? Porque hay muchísimas formas de vivir la judaidad y la identidad judía. ¿Sí? Y ser sionista es tan solo una de ellas. Como dijimos, desde el siglo XIX había diferentes corrientes, askenazis, sefaradíes, diferentes orígenes y trayectorias del mundo judío, pero todas ellas, y esto lo caracterizaba, vivían, ¿sí? Dentro de su propia comunidad por sus propias leyes, que es la ley de la Torá, ¿sí? Y con su propia historia, que es el Talmud. Ahora bien, cuando avanza la modernidad, y con ella la modernidad, el Estado-nación y la constitución de que todos los ciudadanos que viven dentro de un Estado son en cierta forma homogéneos, el Estado-nación tiende a la homogeneidad, a la construcción de una lengua nacional, a la construcción de una identidad nacional, y por tanto solapa, oblitera, oculta otras identidades, otras lenguas, pero también construye una ley para todos. Ahí pone en crisis al judaísmo tal cual como se conocía antiguamente y convivió con la Europa cristiana por largo tiempo. Y es ahí cuando se construyeron distintos estilos de vida de ser judíos en Europa. Uno va a ser justamente lo que se conoce como la ortodoxia, ¿sí? Los ortodoxos. Esta ortodoxia, que antes no hacía falta que haya una ortodoxia, porque todos vivían de esa misma forma, lo que va a tener es a decir, no podemos integrarnos a la nación, tenemos que seguir con nuestras propias formas de vida y demás, reconocemos la autoridad del Estado. Eso es así, vivimos, somos argentinos ortodoxos, somos británicos ortodoxos, etcétera, pero conservamos, y más que conservamos, recrean una forma de vida y un estilo de vida, ¿sí? De lo que ellos consideran seguir al pie de la letra determinados preceptos del judaísmo. Luego vas a tener otras corrientes, los reformistas, que optan por seguir los preceptos del judaísmo, pero adecuarlos a la modernidad. Y después vas a tener toda otra gran corriente de que van a quedarse tan solo con el elemento cultural del judaísmo, pero van a abandonar los preceptos religiosos. Entonces, en Europa del siglo XIX existían muchas formas diferentes de vivir el judaísmo, ¿sí? Y hasta el día de hoy existen también muchas formas de vivir el judaísmo, eso es parte de su riqueza, ¿no? El judaísmo. Y el sionismo va a ser una expresión ideológica dentro de ese conflicto que va a traer la modernidad. Va a ser una ideología, no una creencia religiosa, sino una ideología, como puede ser el peronismo, el radicalismo, el liberalismo, cualquier otra forma de comprender cómo se tiene que organizar una sociedad, que no necesariamente todos los judíos del mundo ascriben a ella, ¿sí? Por tanto,
relacionándolo con lo anterior, hablar de antisemitismo, decir que uno critica al Estado de Israel, porque critica al sionismo, que es su base fundadora, sus pilares ideológicos, es ser antisemita, es una falsedad. ¿Sí? Es como decir, y en Argentina hay muchos, ser antiperonista es ser antiargentino, es una falsedad. ¿Sí? Porque hay muchos peronistas que, como antiperonistas, y eso no dejan de ser argentinos, como puede haber un peronista que odia a otra parte de la población, que la trata de gorila, y eso no trata de decir que odia a los argentinos y a la argentinidad o al Estado argentino. Como criticar la forma de gobierno, como criticar la dictadura militar argentina de Videla hubiera significado ser anti-argentino. Y no, es todo lo contrario. Acá justamente es una forma de silenciamiento que es justamente la de la acusación de antisemitismo. Uno de los mitos fundadores para entender justamente y salirnos para poder entrar en la historia contemporánea de Palestina y de Israel es no salir de esa encerrona ideológica que significa decir, bueno, Palestina e Israel se vienen peleando de hace miles y miles de años, esto es un origen que tiene que ver con el antiguo Israel, se vienen peleando desde los persas, etcétera, etcétera. Trazar esa línea de continuidad es justamente negar la modernidad del conflicto, que el conflicto es producto de un momento histórico que es el momento del despliegue del imperialismo, de la avanzada del imperialismo sobre todo británico, en el mundo, como lo vimos en India, como lo vimos en las guerras del opio, que está en ese contexto el desarrollo de la influencia y el interés occidental por el medio, lo que se conoce como Medio Oriente y específicamente sobre el Mediterráneo Oriental, y que va a tener su trayectoria, su historia, cruzada por el devenir justamente del imperialismo primero de Gran Bretaña, luego por los conflictos de la Segunda Guerra Mundial, por la Guerra Fría y por todos los elementos de la contemporaneidad que conocemos, como por ejemplo el hecho central del nacionalismo. ¿Sí? Tiene que ver con esto. No existía nacionalismo en la época de los persas, ¿sí? O de Bizancio. El nacionalismo es un elemento contemporáneo que tiene su inscripción a partir esencialmente de la Revolución Francesa y luego de eso va a tener sus diferentes momentos. En ese desarrollo de contemporaneidad hay que buscarlo al conflicto israelí-palestino y no trazarlo desde antiguo. Para justamente comprender esto hay que comprender la ubicación geográfica estratégica que tiene el corredor sirio-palestinense, ¿sí? Que es el Mediterráneo Oriental. Dijimos el Mediterráneo Oriental como un elemento central y de interés para Occidente o para Europa. ¿Se acuerdan ustedes cuando vimos las cruzadas? ¿Sí? La necesidad de Europa de salir del encierro que había provocado el avance del Islam. Bueno, esto justamente viene a cuenta de que el avance del Islam va a continuar luego con el avance del Imperio Otomano, ¿sí? Y dijimos ya de los viajes transoceánicos para salir de este encierro. Y bueno, ahora ya estamos hablando de una Europa fortalecida que lo que viene es a la conquista de estos enclaves que existen en esta región. Acá lo ponemos al costado derecho de su pantalla, que es el estrecho de Hormuz, ¿sí? El canal de Suez, que va a tener un desarrollo especial, el canal de Hormuz, el canal de Suez, y también justamente el paso del Mar Negro al Mediterráneo Oriental. Todos esos enclaves que tienen que ver con las rutas de comunicación transoceánicas, ¿sí? Especialmente la búsqueda de las riquezas, materias primas y recursos del mal conocido Oriente,
¿sí? Tienen en Palestina un puesto de avanzada principal, ¿sí? Que a la vez no es menor, siempre hay que contarlo, ¿no? Es el lugar de lo que se conoce como Tierra Santa, el origen de las tres grandes religiones monoteístas, ¿sí? Y de una gran riqueza de la historia y también de la creación de culturas e identidades a nivel mundial, sobre todo en nuestro occidente. Conozcamos un poquito, se lo habrán conocido en la antigua, el relieve, pero también para pensar, luego vuelvan a esta imagen, cuando vean el video, de dónde se van a establecer las colonias sionistas, dónde se va a establecer el Estado de Israel, para comprender también cuáles son las regiones más ricas y las regiones más pobres, dónde se encuentran también las fuentes acuíferas, ¿sí? Los recursos hídricos, que son tan necesarios en la región, ¿sí? La base pluvial de recursos, y van a ver que es en esta zona de la costa, lo que se conoce también Galilea, el Triángulo de Galilea, ¿sí? El río Jordán y el lago de Galilea, las regiones más disputadas a lo largo de la historia en la región, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que es esta pequeña franja de tierra está compuesta por un valle fértil, una tierra muy rocosa, que no está destinada específicamente a la agricultura, sino más que nada al pastoreo, y una tierra más fértil ligada o bañada por el Mediterráneo. Y esto es importante. Del otro lado, ya directamente del río Jordán, está el desierto de Jordania, prácticamente. Y eso nos habla de también la disposición y uso de la tierra y dónde se encuentran las riquezas, la producción de riquezas en Palestina. ¿Quién produce riquezas en Palestina? Justamente, ¿cómo es la población de Palestina? Existe uno de los mitos sionistas que es el lema de una tierra sin pueblo. Palestina es una tierra sin pueblo, es un desierto. Palestina, la imagen del desierto, tan propia del siglo XIX, ¿no? La conquista del desierto. Fue un lema acá y en otros lugares. Justamente existe uno de los mitos, es que no había población originaria en Palestina. En realidad Palestina o era un desierto que no estaba inhabitado, o era muy poca la población, y que en realidad creció la población a medida que los colonos sionistas iban llegando a Palestina. Bueno, esto es uno de los mitos sobre los cuales se trata de construir la legitimidad de un proyecto colonial y de expulsión y de limpieza étnica. El censo justamente de Palestina, uno de los censos, tengamos en cuenta que los estados-nación se estaban construyendo, los otomanos venían haciendo censos, ¿sí? Y este es un censo que lo van a desarrollar los británicos cuando conquisten Palestina en el 22, que nos habla de una población de 757.000 personas aproximadamente, incluidos personal militar personas de otras nacionalidades. Una de las características de la población palestina era que era eminentemente una población rural, agrícola, ¿no? Que tenía su producción, no una producción de subsistencia, sino una producción ya en estos momentos ligadas con el mercado mundial, ¿sí? Donde uno de los símbolos de Palestina, de su producción, va a ser los cítricos, las famosas naranjas palestinas o pomelos palestinos, etc., ¿no? Y importante, hacer una población eminentemente rural, ubicada centralmente en aldeas, ¿no? La gente no es que tenía su casita en el campo perdida, sino que los campesinos se reunían en aldeas, y esas aldeas eran dirigidas por un patriarca centralmente, y por una comunidad de ancianos, y estaba la persona eminente en esa aldea. Había relaciones parentales, ¿sí?, que predominaban en la organización social.
esas relaciones parentales, ¿no? De lazos familiares y deberes comunes y obligaciones comunes que exceden la individualidad absolutamente, ¿no? Somos una sociedad todavía no transformada del todo por las relaciones sociales capitalistas, ¿no? Aunque justamente ya estaba ligada a la producción de bienes para el mercado mundial. Un hecho a destacar es justamente que a lo largo de la historia, si ustedes se acuerdan, justamente que ya lo hemos tratado con el desarrollo del Islam, ¿no? Que es la comprensión en el Islam de que era un mensaje que tenía antecesores en el judaísmo, en el mensaje de Abraham, el de Mahoma o sea, se trazaba en la misma línea de Abraham y también en la de Jesús, los creía como dos profetas y por tanto los comprendían como religiones del libro, y eso es lo que van a hacer luego ya los otomanos en sus dominios de toda la región y sobre las poblaciones locales no musulmanas, tanto cristianas como judías, que en Palestina, la Palestina histórica, eran bastantes, ¿sí? Principalmente católicas, cristianas, ¿sí? Es ahí donde ubico los porcentajes de población, ¿no? El 75% era musulmanes, la mayoría de ellos, la absoluta mayoría sunitas, ¿no? Lo que profesaban en la mayor parte del mundo árabe. El 20% eran árabes cristianos y el 5% eran árabes judíos. ¿Sí? ¿Por qué digo árabes judíos? Porque la mayoría eran sefaradíes, ¿sí? Eran descendientes de aquellos que habían huido del avance de los católicos y habían sido expulsados de España, o eran misrajis, que son justamente las comunidades ya asentadas larguísimo tiempo, desde origen, digamos, en norte de África y en el mundo árabe, y una pequeña minoría, una pequeña ola de judíos askenazis, ¿no? Estas son las tres grandes divisiones de orígenes de los judíos desde el siglo XV más o menos, ¿no? Para identificar las distintas, hasta con comportamientos culturales diferentes, askenazis y misrajíes, e identidades sociales diferentes, que van a tener su juego importante. Lo que quiero marcar acá es que existía una minoría judía, pero una minoría judía que era árabe de por sí. Tenía su origen centralmente en Yemen, que los judíos vivían centralmente en Jerusalén. ¿Y por qué vivían en Jerusalén? Porque querían estar cerca justamente del templo, para cuando mueran, ser enterrados cerca del templo y ser los primeros en renacer cuando llegue el Mesías, ¿no? O sea, si había una emigración judía a Palestina y a Jerusalén previo a la creación del sionismo, era en función de cuestiones religiosas, ¿sí? No en cuestión de políticas. Bueno, Palestina hasta 1917 va a estar bajo el dominio del Imperio Otomano, ¿sí? No va a haber una división de Palestina de lo que se conoce como la Gran Siria, va a ser parte de la Gran Siria. En sí es todo un corredor geográfico de valles que van desde la península Sinaí hasta Beirut, que es el actual Líbano, que a la vez comunican con Siria, la Gran Siria, que hoy está conformada o estaría conformada por lo que conocemos como Jordania y Siria mismo, ¿no? O sea, la ciudad principal de toda esta región era sin duda Damasco, un puerto muy importante y creciente que era Haifa, que era el que conectaba a los productos de toda la región con el resto del mundo, y Jerusalén como, más que nada, como centro cultural y por la presencia de justamente la mezquita de Al-Quds, ¿sí? O sea, Jerusalén en realidad en árabe es Al-Quds,
por la presencia de la mezquita, y recuerden ustedes, es dentro del Islam la tercera ciudad sagrada. Como decía antes, una de las características de la historia del mundo árabe con respecto a sus minorías es la convivencia hasta la llegada a la modernidad. Los que rompen esa historia van a ser recién los jóvenes turcos y principalmente con los armenios, ¿no? Con la persecución durante la Primera Guerra Mundial de los armenios. Pero antes de eso existía dos formas que regulaban la vida de las minorías religiosas dentro del Islam, que era el ladina, que era la no prestación de servicio militar a cambio de un impuesto religioso, y el milet centralmente. Y esto es importante, ¿por qué? ¿Por qué el milet? Porque justamente existían las comunidades cristianas y judías que eran prácticamente autónomas del resto. No solo se practicaban formalmente sus religiones, etcétera, sino que se podían gobernar a sí mismas, darse sus propios tribunales, etcétera, salvo en caso de que tuvieran conflictos con una parte musulmana, y sí se hacía bajo la ley del imperio, que era la ley de la Sharia y del sultán, ¿no? Pero es importante destacar esto, esta cuestión del milet como convivencia era algo absolutamente común. O sea, tengamos en cuenta que, por ejemplo, y mucho más en Palestina, que hay una gran cantidad de sitios sagrados, las procesiones religiosas a los sitios sagrados se hacían en conjunto, eran plurirreligiosas. Era a la tumba de Abraham, por ejemplo, iban en procesión musulmanes y judíos conjuntamente, y entraban a la tumba, hacían festividades conjuntas, etcétera, ¿no? Hay muchos en compartido, digamos, entre esas dos religiones. No había una diferencia tajante entre esos dos mundos, que justamente van a ser dos mundos cuando llegue el sionismo y todo lo que implica. Otro que iba, hablando de llegar, ¿no? Uno que va a llegar, y lo vimos en el texto justamente de Said, de orientalismo, es Napoleón. Y con Napoleón es claramente, llega la primera avanzada militar y potente uno de los corazones del mundo árabe, que es Egipto, justamente de los franceses, la Revolución Francesa, con su invasión. Luego va a salir Napoleón derrotado de Egipto, pero la avanzada occidental sobre el Imperio Otomano va a continuar con la Guerra de Crimea, luego con la construcción del Canal de Suez, ¿sí? Directamente, acá está mal puesta la fecha, es 1859. Y en la construcción del Canal de Suez tenemos la importante participación, ¿no? El Canal de Suez lo empiezan a construir los franceses, la empresa que estaba a cargo de esto cae en quiebra, y el barón Rothschild, de la banca Rothschild, en Inglaterra, le propone al primer ministro británico ver la oportunidad de comprar el Canal de Suez, un paso absolutamente importante para reducir el tiempo hacia la India, ¿no? A través del canal. Y a la vez, el tener el control del Canal de Suez es importante, ¿por qué? Porque si ustedes lo ubican al Canal de Suez, está en el medio, y Palestina va a estar en el medio del corazón del mundo árabe, ¿no? El mundo árabe se divide entre el Magreb y el Magrib, entre lo que es el África del norte, el norte de África, y lo que se conoce como Medio Oriente, y el Canal de Suez y Palestina viene a dividir, es un enclave, es una cuña entre medio de esto, ¿no? Y tener el control de esa región permite dividir al mundo árabe también. El sionismo, como dijimos, es un problema europeo, y para ese problema europeo, que es el problema del racismo europeo,
¿sí? Que es el problema de los judíos, de la identidad europea cuestionada por la presencia de un otro, supuestamente un otro diferente, que serían los europeos judíos, va a encontrar y va a proponer una solución a la europea. ¿Cuál es la solución a la europea? Es justamente la solución colonialista, que ya venimos hablando, la solución imperialista. ¿Sí? El sionismo va a surgir en Europa de dos sujetos que vivían realidades sociales eh, y políticas distintas. ¿Sí? Tenemos a los europeos judíos de Europa Central, la mayoría de ellos de origen profesional, clases medias acomodadas, que ascendieron socialmente en el desarrollo de la modernidad, producto de tener y adquirir eh, lugares de prestigio en la sociedad, de tener una riqueza comercial centralmente, pero también de ejercer profesiones liberales. ¿Por qué? Porque eran justamente producto de la tradición judía de la lectura del Talmud, aquellos que tenían mayor dominio de los capitales culturales en esas sociedades, ¿no? Sociedades que son mayoritariamente agrarias y que los judíos son centralmente una cultura urbana, ¿sí? Pero ahora bien, ¿qué pasó con estos europeos judíos de Europa Central? Pasó que se los empezó a perseguir, ¿sí? Se los empezó a estigmatizar, se los empezó a relegar de la posibilidad de un ascenso social, centralmente en lo que se conoce como Alemania. Alemania en ese momento era el Segundo Reich, ¿sí? El Imperio Alemán, y también en el Imperio Austrohúngaro, ¿sí? Llevaba un límite de ascenso social, ¿sí? Se le imponía un límite de ascenso social y por tanto, la propuesta del sionismo, que esencialmente la propuesta del sionismo es construir un Estado exclusivamente para los judíos, le iba a permitir no tener que confrontar justamente con una burguesía, con una clase media que no sea ellos. O sea, ya tener un Estado propio le iba a permitir tener eh, puestos de ascenso social garantizado, ser la clase dominante de ese Estado, ¿no? Si se creara un Estado para ellos, exclusivamente para ellos. ¿Sí? En cambio, en Europa Oriental, lo que se conoce como la Rusia Blanca, que es esa gran porción de territorio que abarca Polonia, Ucrania y parte de Rusia, donde existe un gran porcentaje de población judía, donde ustedes habrán visto tal vez en la película El cantante sobre el tejado, creo, el violinista sobre el tejado, ¿sí? Eh, que lo que describe ahí es la vida de los judíos en un mundo rural. ¿Sí? El grueso de la población judía en ese continente europeo, que era la mayoría de los asquinaces en el mundo, y de ahí viene también la culinaria judía que nosotros conocemos, de los bollos y el arenque y demás, es justamente del proletariado rural, centralmente rural, también urbano en algunos casos, sobre todo en Polonia, pero que iba a sufrir los pogroms, la persecución. Ante el conflicto social que va avanzando con el desarrollo del capitalismo, pero también el conflicto nacional que va avanzando en Europa, el chivo expiatorio de estos conflictos van a ser estos judíos. ¿Sí? Eh, y estos judíos van a tener la propuesta, en algunos casos, por ejemplo, la creación de una autonomía nacional, y esto va a ser el partido Boom que se va a crear en la Rusia zarista. ¿Sí? Un partido de origen de izquierda que iba a proponer una revolución social eh, con el conjunto del proletariado ruso, y que justamente esa revolución social garantice que los judíos tengan su propia autonomía, una autonomía que le permita leer y escribir en el idioma principal de los judíos askenazis, que es ay, se me fue. el, bueno, ya voy a volver. Eh, que no es el hebreo, ¿no? Es el idioma mezcla de polaco
con alemán, el Yiddish. El Yiddish era el idioma principal de los judíos askenazis en Europa. ¿Sí? Esa era la propuesta. Y otro sector, justamente, lo que va a promover, no queremos autonomía, sino la necesidad de construir un Estado-nación. ¿Sí? Un Estado-nación propio que es justamente una nación exclusivamente judía. Y esta es la característica. Si bien el nacionalismo comenzó siendo un movimiento nacional europeo, va a terminar convertirse en un fenómeno colonial, porque para proponerse la construcción de un Estado-nación necesita un territorio, y ese territorio no lo va a encontrar en Europa, sino va a proponerse construirlo en otra parte del mundo. Esa otra parte del mundo, ¿sí? Va a tener que construir las bases de legitimación para trasladar población judía europea a otra parte del mundo y establecerse ahí. Una de esas bases de legitimación, ya vimos, es que no exista nadie viviendo ahí. Por eso la idea de desierto o de poca población. Pero por otro lado va a necesitar a alguien que lo aliente, que lo apoye en ese proyecto de traslación de población de Europa a otro lugar. Y para eso necesita a las potencias coloniales que dominan el mundo en ese momento. Y principalmente va a ser Gran Bretaña. ¿Por qué surge el sionismo, decíamos? ¿Y quiénes son sus representantes? Existe el famoso caso Dreyfus. El caso Dreyfus fue un caso que va a durar 10 años aproximadamente, donde nosotros conocemos el famoso yo acuso, que es una defensa de Dreyfus. Dreyfus era un capitán del ejército francés que va a ser acusado de vender secretos militares a los alemanes. Acordémonos que en mitad del siglo XIX, la eterna disputa entre Alemania y Francia, que va a durar hasta la Primera y Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Que en realidad se lo acusa a Dreyfus porque ¿cuál va a ser el argumento de ser un traidor a la patria? De que es judío. O sea, no hay ninguna prueba de que él haya vendido secretos militares, en realidad fue un alto mando del ejército francés por deudas de juego que vende esos secretos, pero bueno, van a usar a Dreyfus como chivo expiatorio y va a haber un periodista en la sala de conferencias del juzgado que está viendo esto como un elemento claro de antisemitismo en este momento donde el nacionalismo a partir de 1870 se torna cada vez más xenófobo, más chauvinista, que ve esto y dicen, bueno, ¿qué dice? Que no podemos convivir. Ese es el famoso Teodoro Herzl. Teodoro Herzl es prácticamente un alma mater, no es el inventor del sionismo, digamos, hay muchos de ellos, pero es el primero que claramente en su libro, que se llama El Estado Judío, propone la necesidad de crear un Estado exclusivamente para los judíos. No necesariamente en Palestina, como ya vamos a ver, ¿sí? Va a haber otras alternativas, pero va en ese libro a justificar las razones por las cuales no se puede convivir con, con los que no son judíos y la necesidad de construir un Estado. Un Estado que, es bien aclarar, no de base religiosa, porque Theodor Herzl era, como dijimos, él era hijo de un banquero en Viena, ¿sí? Que se vio frustrado en su desarrollo como escritor, era pésimo escritor, pero tenía aspiraciones de ascenso social y no podía ascender socialmente como él esperaba. Y por tanto, lo que buscaba es la creación de un Estado laico, no religioso. ¿Sí? Cuando pensamos en Estado judío no tenemos que pensar en Estado religioso, Estado ortodoxo. Vamos a ver las particularidades, porque judío nosotros lo relacionamos siempre, y está bien, con una comprensión de una identidad religiosa. Pasa que lo judío es plural, es diverso, ¿no? Y parte de la identidad de los judíos es la religión, pero no exclusivamente lo religioso.
El principal objetivo y justificación de la que exista un Estado exclusivamente de los judíos es para defenderse de este antisemitismo. Y por otro lado, como dijimos, es para construir relaciones capitalistas dentro o dominados por una burguesía judía. En el plan de Teodoro Herzl, él dice claramente, primero tienen que ir los campesinos y proletarios, ¿no? Con el objetivo de qué? De, de sacarse de encima el problema judío de Europa. Él veía, ¿sí?, en la necesidad de construir un Estado, la posibilidad de resolver el problema judío en Europa. ¿Cuál era el problema judío en Europa? Esto que decíamos de chivo expiatorio, y de que había un momento de migración judía desde el este de Europa hacia el oeste de Europa y hacia el mundo. También vinieron a Argentina, las famosas colonias judías de Entre Ríos, etcétera, ¿no? Es un proceso de migración, no solo de judíos, sino de nuestros bisabuelos, de todos los pobres en general, ¿no? O sea, el problema no era el judío, el problema era la pobreza, ¿sí? Y para los sectores medios, que se le vengan los pobres. Entonces, el Theodor Herzl argumentaba que una forma de resolver el judío era sacar a los judíos pobres y enviarlos a otro lugar, ¿sí? Luego, una vez que estén en ese lugar, esos judíos pobres construyendo ese Estado-nación, iban a llegar las clases medias y las burguesías, ¿sí? Había un proyecto de este estilo. ¿En qué idea de nacionalismo se escribe el sionismo? Se inscribe en un ideario centroeuropeo. Podemos dividir el nacionalismo en dos grandes corrientes. Una es la corriente del Estado-nación compuesto por ciudadanos que realizan un contrato social donde todos son iguales, y ese es el caso francés, ¿no? Y el caso nuestro, digamos, y del mundo, la mayoría, pero tenemos otro nacionalismo, que es un nacionalismo que se crea donde todavía no se había construido el Estado-Nación. Alemania tarda en la modernidad construir un Estado-Nación. Recién Alemania va a construir su Estado-Nación, ¿sí?, en la década del 70 del siglo XIX. ¿Sí? ¿Pero eso quiere decir que no habían alemanes antes? No, sí, había alemanes. Y había alemanes que peleaban por la construcción de un Estado alemán, que estaba dividido en múltiples estados y principados. Y justamente ese nacionalismo, que carecía de Estado, construyó un ideario de una identidad nacional alemana centrada en la idea de la cultura y de la raza y de la tierra. Somos alemanes aquellos que hablamos alemán y que tenemos nuestros abuelos enterrados en la tierra. ¿Sí? Alemán. En esta idea de cultura, lengua, raza, es donde se va a forjar el sionismo, que tiene la implicancia de que esta idea de nación, de que podemos habitar Alemania, aquellos que tenemos solamente, hablamos alemán y tenemos nuestros abuelos enterrados en Alemania, es que es una idea xenófoba que expulsa a todo aquel que no tenga esa condición de tierra y raza alemana, ¿no? Y en esta idea es donde se va a forjar el sionismo, de que no va a poder habitar el Estado judío aquel que no tenga raza judía y no hable hebreo. Ese va a ser un condicionamiento y un ideario para este tipo de nacionalismo judío. Por eso el proyecto sionista va a implicar y va a tener de origen múltiples problemas. Uno de ellos es la imposibilidad de la convivencia humana. O sea, es un proyecto que implica la imposibilidad de convivir con el otro. No solo el otro palestino luego, cuando se construye como Estado-nación, sino desde el vamos implica que aquellos que se consideran judíos no pueden vivir con el goyín, con aquel que no es judío, ¿sí? Que existe en el goyín, en aquel que no es judío, un antisemitismo eterno y constitutivo, original, y no
se comprende el antisemitismo, como traté de decirlo al principio, como un momento histórico, como una razón económica, social, de un contexto, etcétera, y que debe ser combatido centralmente, ¿no? Que debe ser sepultado como una forma de discriminación, como una forma de construir justamente un otro negativo, y que en realidad justamente el sionismo no hace más que reconstruir las paredes del gueto, ahora con forma de Estado-nación. Y va a encontrar en este mismo antisemitismo su mejor aliado para que cada manifestación antisemita sea remarcada, no para ser combatida, sino para demostrarle a los judíos que todavía no creen en que pueden convivir con las demás personas que no son judías, que deben aislarse de todos ellos y deben vivir tan solo con judíos, y es la única forma de garantizar su existencia. Por eso, esa es la singularidad del nacionalismo sionista, ¿no? Que a diferencia de otros nacionalismos que nacen en el siglo XIX contra una nobleza para construir un Estado-nación, como fue el caso de Francia, como fue el caso de Gran Bretaña, bueno, fue el caso de Inglaterra, o los nacionalismos, como vimos, el caso indio o del sudeste asiático o de China, para sacarse de encima la opresión nacional del imperialismo. El sionismo nace sin ninguna nobleza encima para construir un Estado nuevo, ¿sí? Donde a la vez ellos se impongan como mayoría, no para buscar la emancipación política, sino para ser ellos los sujetos por encima de los habitantes originarios de ese territorio. No van a buscar un territorio para autodeterminarse políticamente, eh, sino que, porque todo el planeta estaba habitado, digamos, van a terminar imponiéndose políticamente sobre otro pueblo. Por eso lo etnocéntrico y eurocéntrico del eslogan sionista de una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra. Primero porque acá podemos discutir varias cosas. Una ya discutimos, esa tierra ya tenía un pueblo que lo vivía, ahora vamos a ver cómo se construyó ese pueblo ya con un sentido propio, original, que es el pueblo palestino, pero a la vez el sionismo necesitaba inventar que los judíos en el mundo son un pueblo. Y esto implica, esta invención de los judíos como un pueblo, implica que solo existe una forma de ser judío, ¿sí? Que es la forma de ser sionista. Y no existen tantas formas de ser judío como existen judíos, digamos. Y que puede haber, en Gran Bretaña puede haber judíos, en Argentina puede haber judíos, en todo el mundo puede haber judíos que a la vez sean argentinos judíos. No, son un pueblo diferente a los demás. Y ese es un problema. Y a la vez, como ya dijimos, el sionismo implica una forma de colonialismo. Pero ahora bien, va a ser una forma diferente al colonialismo. Si recuerdan ustedes que ya vimos imperialismo y que el objetivo del imperialismo es conquistar territorio o garantizar que esos territorios pertenezcan al dominio de una potencia que tiene su metrópolis fuera de ese territorio, para poder obtener de ahí materias primas, vender sus productos, sus mercancías y a la vez valorizar su capital. En cambio, el sionismo, la forma de colonialismo, es más parecida a lo que van a desarrollar los holandeses en Sudáfrica o lo que desarrollan los norteamericanos en la conquista justamente del oeste. Esos van a ser sus parámetros, o inclusive Julio Argentina Roca y la conquista del desierto argentino, que es la avanzada sobre un territorio, desconociendo que ese territorio existe población originaria, que el objetivo no es oprimir esa población originaria para usarla como mano de obra, sino expulsarla directamente, ¿sí? Y si no se quiere ir, la matamos.
y en ese sentido suplantar a la población. Por eso es una colonización por poblamiento, más parecido a lo que se dio en el caso de Australia, Nueva Zelanda, ¿sí? En otros lugares, donde directamente la población originaria es marginada o directamente limpiada. Los instrumentos de esa colonización va a ser justamente la necesidad de obtener tierras para poder ir a colonizar. Y eso se va a hacer como a través del Fondo Nacional Judío. El Fondo Nacional Judío se va a ocupar de, en todo el mundo, ahí donde exista una comunidad judía, lograr una colecta de pequeños aportes, por eso el símbolo de la alcancía, pero centralmente los que van a aportar son los grandes capitales. Estos justamente que están preocupados eh, porque no se los, por lo que se los segregue, ¿sí? Porque no, por la llegada de judíos pobres, para que no se los identifique como judíos inclusive, y por tanto aportan capital para la compra de tierras en Palestina. Una de las formas centrales que vamos a ver es que es una colonización que requiere recursos económicos, pero a la vez no tiene objetivos económicos. Por eso también es diferente, ¿sí? Porque no busca explotar a la mano de obra local. Tiene una de las organizaciones centrales de esta colonización, vamos a ver, que es la central sindical, el Histadrut, que existe todavía, ¿sí? Que es, ustedes, que es como la CGT, ¿no? O sea, es una central sindical, pero ustedes me pueden decir, ¿qué tiene que ver una central sindical con la colonización? Bueno, lo que tenía por objetivo es justamente aquellos que llegaban de Europa, darles trabajo, era más una bolsa de trabajo que una central sindical, pero a la vez le daba trabajo exclusivo y defendía sindicalmente exclusivamente a los judíos. No permitía la afiliación de no judíos. Vamos a ver también las milicias sionistas, en lo que luego van a confluir todas en el ejército de Israel, van a ser centrales, y el apoyo de Gran Bretaña, la potencia de turno. Algunas ideas de estos sionistas para que nos quede más claro. Acá tenemos a Teodoro Herzl, ¿no? Él comprendía, como dijimos, que el antisemitismo era una reacción por los defectos de los judíos y a la vez donde el antisemitismo es producto de la emancipación de los judíos que salen del gueto, eso significa la emancipación, o sea, que los judíos sean igual que los demás, esto provocó el antisemitismo. La imposibilidad de la asimilación, ¿no? O sea, la imposibilidad de ser un solo cuerpo social, digamos, ¿no? No en el sentido orgánico, sino en el sentido de convivir, ¿no? O sea, esta idea de la tolerancia y la hostilidad permanente, ¿no? Entre tolerancia y hostilidad. Weizmann, que va a ser el primer presidente de Israel, James Weizmann, él tenía la teoría química, él era justamente un químico del antisemitismo, es que él consideraba que una cantidad tolerable de judíos por país y que se llega a un nivel de si hay más judíos que la cantidad tolerable, eso va a provocar el antisemitismo, ¿no? Y esto que decía antes, ¿no? Que no hay judíos ingleses, franceses o alemanes, estadounidenses, sino solo judíos que viven en Inglaterra. O sea, él considera que es algo aparte el judío inglés que el resto de los ingleses, ¿no? Y eso también va a provocar muchos conflictos. Fíjense esta definición. Los sufrimientos de los judíos rusos no fueron nunca el origen del sionismo. La causa fundamental del movimiento fue y es el anhelo indesarraigable de los judíos de poseer una patria, un centro nacional, un hogar nacional con una vida nacional judía.
es la construcción, ¿sí?, de un Estado, de una sociedad nueva, no es el problema de justamente del mismo antisemitismo. O sea, ellos mismos están diciendo, bueno, es el antisemitismo, pero no, en realidad no es cuando se los persigue, no, el problema no es los pogroms que sufren los judíos rusos, sino la necesidad de tener un Estado donde él va a ser presidente, ¿no? Ben-Gurión va a ser la figura central de todo este proceso de construcción del Estado de Israel, ¿no? Previo a la construcción del Estado de Israel, y luego va a ser varias veces presidente del Estado de Israel, del 48 al 53 y del 55 al 63, ¿no? Va a ser primer ministro, perdón, presidente va a ser Charles Weizmann. Israel va a ser un Estado parlamentario donde, como en Gran Bretaña, como en Italia o en España, se gobierna por mayorías y coaliciones en el Congreso. Ben Gurión decía, y esto es importante, ¿no? El método que vamos a remarcar luego. Debemos utilizar el terror, el asesinato y las intimidaciones, la confiscación y el corte de todos los servicios sociales para deshacernos de la población palestina. Esto lo decía, ¿sí?, en grabaciones que están registradas en el excelente libro de Ilan Pappé, que se llama La limpieza étnica de Palestina, para dirigir y arengar a las tropas sionistas en ese momento de construcción del Estado de Israel. Bueno, deténganse luego en las citas, tienen el mismo sentido que el anterior. Entonces, si tenemos que hacer una síntesis de los elementos que constituyen el discurso sionista, es que existe una alianza entre Yahvé y el pueblo de Israel que lo convierte en el pueblo elegido, o sea, esta idea de un pueblo único y diferente, separado de los demás, aunque, recalco esto, el sionismo no tiene una base religiosa, sino tiene una base argumental laica. Weizmann, Herzl y Ben Gurión eran laicos. Es más, Ben Gurión él mismo se llamaba socialista, ¿sí? Entonces, no creían seguramente en Yahvé, pero a la vez utilizaban a Yahvé para la identificación, la necesidad de construir esta idea de pueblo. Y a la vez ese Yahvé le dio una tierra, ¿no? Como Dios como una gran inmobiliaria que anda repartiendo tierras a los pueblos del mundo, ¿no? Justamente. ¿Y cuál va a ser esa tierra? Fíjense esta cuestión de la particularidad. Y eso lo dice el Génesis. Desde el río de Egipto, el Nilo, hasta el río más grande, que va a ser el Éufrates, ¿no? Y esa va a ser, por algunos grupos sionistas hasta el día de hoy, lo que pretenden construir como el Estado de Israel, ¿no? Que vaya desde el Nilo hasta el Éufrates, el Gran Israel, se conoce como el Gran Israel. Esto que existe hoy es un momento tan solo. Los judíos fueron expulsados de su tierra y se esparcieron en el mundo, la idea de diáspora, ¿no? Existe una idea de que el crecimiento progresivo de los judíos, digamos de que existe una unidad entre los judíos del antiguo Israel, los judíos askenazis que estarían retornando a ese Israel del cual se fueron sus antepasados allá en la antigüedad. Bueno, en realidad, si existió diáspora, seguramente existió, pero fue de un grupo menor. La mayoría de los judíos del antiguo Israel se quedaron viviendo en el antiguo Israel, que luego vieron pasar a nuevos invasores, nuevas culturas, nuevas religiones y cambiaron a eso. Los palestinos de hoy son los habitantes del antiguo Israel de ayer. Los judíos son un pueblo particular, distinto a todos los demás, lo que decíamos con respecto al pueblo elegido, pero a esta cuestión del antisemitismo, que no permite vivir y consustanciarse con los gentiles, y que siempre existirá el antisemitismo, aunque se logre ocultar por un tiempo. Y la única solución es la alia, a el Eretz Israel. Eretz Israel, la tierra de Israel, Aliyah significa redención, elevación. Justamente esta idea, fíjense, ¿no? El que migra sale
de Europa y se eleva, crece en términos religiosos, se usa esa palabra religiosa de redención, se redime al emigrar. Continuando, Palestina era una tierra sin pueblo, ya lo dijimos, entonces, y el retorno justamente es a esa tierra de los antepasados, la alía como justamente una elevación, como una superación personal, pero que a la vez está relacionada con la redención de la tierra, y acá me quiero detener en otra idea, que también está relacionada con antisemitismo. Todos los sionistas, ¿sí?, especialmente, se hacen cargo del imaginario construido por el antisemitismo. ¿Cuál es ese imaginario antisemita? El judío urbano, comerciante, avaro, que no se ensucia las manos, que está detrás de los negocios, etc. Entonces, ¿cuál sería la imagen del judío sionista? Todo lo contrario. O sea, sería más precisamente la imagen que tenemos nosotros del nuevo hombre alemán, por ejemplo, que es alto, fornido, con una pala en la mano, relacionado con la tierra de sus ancestros, que se redime, se supera personalmente trabajando la tierra. Y la idea es romper con ese imaginario, ¿sí?, simbólico, porque en realidad los hechos, la mayoría de los judíos que se trasladan a Israel y a Palestina antes de ser Israel, van a ir a Tel Aviv y a las grandes ciudades, no van a ir a trabajar la tierra. No por, pero sí va a predominar esta imagen. Acá se demuestra el odio a la gran ciudad, el culto a la naturaleza, el himno a la vida, ¿no? Y esta cuestión de la negación del judío que no se ascribe al sionismo. Y eso va a ser muy importante, ¿no? Porque va a haber un desdén y un desprecio por el judío calútico, aquel que se queda en la diáspora y que no retorne. No solo va a haber un desdén, hasta va a haber una justificación de que fueron víctimas y se lo merecen por no haber respondido al llamado al sionismo, de haber sido víctimas del nazismo. Bueno, el otro mito es que no existían palestinos, no tanto como número, como pueblo viviendo en Palestina. Decía hasta mismo Herzl cuando fue a visitar Palestina para entrevistarse con el Kaiser alemán, con el rey alemán, cuando se inauguró la vía férrea. Acordémonos que el Imperio Otomano va a ser aliado a los imperios centrales, a Austria-Hungría y a Alemania durante la Primera Guerra Mundial, y por eso justamente el Kaiser viaja al Imperio Otomano a fines del siglo XIX para inaugurar una vía férrea con capitales alemanes, ¿sí? Y ahí va a entrevistarse Teodoro Herzl con él para pedirle si puede interceder ante el sultán alemán para que le dé una porción de Palestina. No tiene resultados en esta entrevista, pero ahí Herzl ve con sus ojos y escribe una carta, dice que Palestina es una novia muy bella, pero ya está casada con otro, con otro señor, que es el señor del pueblo palestino. Pero a la vez describe con una repulsión enorme a los judíos que vivían, por ejemplo, en Jerusalén y al pueblo palestino en general. ¿A qué viene esto? A que no desconocían que existían palestinos, pero para ellos no tenía importancia, como para Roca no tenía importancia los aborígenes que vivían en la Patagonia, o para los norteamericanos los pieles rojas, etc. No tenía importancia, son un obstáculo para el progreso. Ahora bien, también niegan que los palestinos existan como identidad, no solo como personas. Y lo escriben a los árabes en general. En realidad no existen palestinos, sino que existen árabes en general, dice el sionismo. Que pueden, por tanto, ir a vivir a cualquier otro lado. Si llegamos nosotros, ¿por qué no se quieren ir? Miren, todas las tierras que tienen en Medio Oriente y en Arabia está deshabitada. Es como Susana Jiménez, que dicen que existen los pobres porque no quieren ir a vivir al campo, ¿no? Bueno, el campo tiene dueño.
Bueno, acá, volviendo, lo que están negando es la identidad palestina. Pero Palestina no solo viene de Filistín, de Filisteo, ¿no? Y existe desde antiguo la construcción, justamente el origen de la palabra y de la identidad palestina, sino Palestina tiene que ver con el nacionalismo, y el nacionalismo palestino va ligado al nacionalismo árabe, ¿sí? Que empieza a surgir a mediados del siglo XIX. No me voy a pisar con el compañero Juan Pablo Segreto, pero acá justamente viene aclaración en función de los mitos sionistas. Lo que estoy discutiendo acá es que el Imperio Otomano entra en crisis en función del avance del imperialismo. Ese avance del imperialismo a la vez hace significa la llegada de las ideas de la modernidad, entre ellas la idea central de la nación, de la representación de la nación, la construcción de una nación, de un Estado para todos los nacionales, la construcción de esa idea de la nación, de la identidad nacional ligada a la lengua, y acuérdense ustedes que ya lo trabajamos, la historia de la nación árabe, justamente la construcción de esa, no solo de una lengua, sino de una historia común de todos los pueblos de lengua árabe, que es la misma historia del Islam, ¿no? Entonces va a surgir la idea del pan-arabismo, la idea de todo el mundo árabe conjunto. Ahora bien, los otomanos, que no son árabes, tenían la propuesta de construir su propia justificación de dominio sobre los pueblos árabes. Los pueblos, el otomano dominaban en Anatolia, pero también en los Balcanes y en lo que es los territorios árabes de Egipto y del Magreb, del Maghrib, perdón, el corredor sirio-palestinense y de Irak. Y la forma de justificación de eso es el Islam, ¿no? O sea, los otomanos gobiernan no porque sean árabes, sino porque son los protectores del Islam. Pero los árabes se dan cuenta de la decadencia del Imperio Otomano y empieza a surgir esta respuesta de tenemos que reconstruir esta gran nación que es la nación árabe. Pero así como va a fracasar el Imperio Otomano con la avanzada del imperialismo, la primera oleada de nacionalismo árabe no va a lograr consumarse. Y a medida que el nacionalismo árabe se desintegre en las distintas formas que van a tener los dominios coloniales, van a empezar a surgir los nacionalismos particulares de cada uno de esos dominios. Va a surgir el nacionalismo sirio, el nacionalismo palestino, como el nacionalismo egipcio. ¿Cuáles son sus bases? Desde el nacionalismo y quién van a ser los protagonismos de estos nacionalismos. En el caso de Palestina van a ser esta figura de los notables. Los notables son las familias más relevantes, con mayor poder económico, mayor en las relaciones de poder, que a la vez tienen sobre el conjunto de la población relaciones de reciprocidad, no relaciones tan solo económicas capitalistas, pero que a la vez están insertos en el desarrollo de la economía local y a la vez mundial o ligada con el comercio de exportación. Entre ellos va a surgir esta conciencia nacional. Y es importante un elemento de la conciencia nacional palestina, que es una conciencia plurirreligiosa. ¿Por qué? Porque esta élite urbana estaba compuesta también por cristianos y por drusos, no solo por musulmanes. ¿Sí? Y esta conciencia es una conciencia que hay elementos que los une más allá de la religión, que tiene que ver con su elemento original árabe y el arraigo a la tierra palestina. Así como cuando vimos el desarrollo del Congreso Nacional Indio y el origen de las ideas nacionalistas en la India, que tienen que ver con el avance de la educación y la propuesta de construir un colaborador por parte de los británicos, en Palestina pasa algo similar. La educación, ¿sí? Que
el del Imperio Otomano era muy poca, digamos, la educación que prodigaba, digamos, pero que a la vez la hacía en lengua turca, obligaba a aquellos que querían estudiar a hacerlo en lengua turca, y esto era una afrenta para justamente los nacionalismos nacientes. En cambio, los misioneros anglicanos que vienen de Gran Bretaña centralmente, que van a establecer un conjunto de escuelas a lo largo de este corredor sirio-palestinense, y entre ellos el Colegio St. George de Jerusalén va a ser un foco, un foco muy importante para que estos notables o hijos de notables construyan, a partir de la adquisición de la historia europea, también forjen su propia historia y su propio trayecto nacionalista, su propia trayectoria nacionalista, como va a ser, por ejemplo, en la familia Husseini de Jerusalén, que va a ser muy relevante para la historia palestina de la primera mitad del siglo. Volviendo al sionismo. Otro de los mitos es esta cuestión de la tierra prometida. Si hubiera una tierra prometida, ¿por qué el mismo Teodoro Herzl en el Estado de Israel, ¿sí? Perdón, en el Estado judío, su libro El Estado judío, hay un apartado, yo acá transcribo una parte que se llama Palestina o Argentina? O inclusive el mismo Herzl se reúne con el primer ministro británico y le propone el primer ministro británico y hasta van a evaluar y envían una delegación a evaluar la colonización de Uganda. ¿Sí? O sea, no había esta idea, o sea, es esta idea de, bueno, tenemos una tierra prometida por Yahvé y que están nuestros acentos en Eretz Israel, eso es falso, digamos, es un mito. Eso llega después de fracasar y fracasar los proyectos de establecerse en otra región. La región de Uganda eh, no tiene fuerza, justamente no logra la mayoría dentro del Congreso sionista, porque es una región alejada, con muy débil desarrollo, en condiciones muy precarias, donde ya existía una población también local, eh, pero también Argentina es considerada. ¿Por qué? Porque existían estas colonias que dijimos de colonización, de colonias judías, que no son colonias sionistas, pero que Teodoro Herzl entiende como una posible avanzada para conseguir tierras, ¿no? Eh, y esta idea del desierto, ¿no? Argentina como un lugar muy poco habitado que nosotros, los sionistas, podemos dar y ofrecer a la Argentina, la idea de que llegamos nosotros, que somos europeos, llegamos desarrollo y a la vez llegamos con dinero y nos pueden dar una porción de tierra, ¿no? Seguramente en la Patagonia, que es un desierto, etcétera. Ese pensamiento. Bueno, estas opciones, que son evaluadas seriamente como opciones, luego van a ser rechazadas. Acá nos metemos en otro mito, que es justamente la idea de presentar al movimiento sionista como movimiento de liberación nacional, ¿no? Tengamos en cuenta que el movimiento sionista, que nace en el momento del desarrollo del imperialismo en la mitad del siglo XIX, en el último tercio del siglo XIX, tiene su victoria, su construcción como Estado-nación recién luego de la Segunda Guerra Mundial, en un contexto totalmente diferente donde los imperialismos están en crisis, donde Gran Bretaña y Francia están en crisis y donde empieza a surgir, como estamos viendo en las otras clases, el tercer mundo y los movimientos nacionalistas. Entonces, se trata de inscribir, ¿no?, de que nosotros somos un movimiento de liberación más contra los británicos, al igual que Gandhi o los vietnamitas. Bueno, en realidad es un proyecto colonial, como dijimos, de origen europeo, parte del pensamiento europeo, en el contexto de la avanzada europea, que se empieza a repartir el dominio del mundo árabe y especialmente del Imperio Otomano, ¿no? Hay una progresión de avanzadas donde primero empieza a avanzar Francia sobre Argelia, luego lo va a seguir la conquista de Egipto por parte de Gran Bretaña, luego la avanzada sobre Marruecos, la pelea con
con Alemania, ahí entre Francia por Marruecos, etcétera, etcétera, la avanzada de Rusia sobre el norte de Irán, hoy ayer Persia, ¿no? Y constantemente se va degradando en los dominios otomanos, se va sucumbiendo a los dominios otomanos. Y llegamos al contexto de la Gran Guerra. La Primera Guerra Mundial, que va del 14 al 18. En ese momento, ¿sí? Ya dominan el Imperio Otomano un golpe de Estado de los jóvenes turcos, que son un proyecto nacionalista turco, bastante xenófobo, que va a perseguir a los nacionalismos árabes, que va a tener una actitud represiva sobre los nacionalismos, que va a tratar de garantizar los dominios turcos, que va a haber la necesidad de construir una gran Turquía, ¿sí? Más de extenderse a lo que es el corazón de los turcos, que es justamente el centro de Asia. Podemos ver que en esto hay, hoy Erdogan, el Estado turco, tiene su raíz, ¿no? Y el conflicto de Armenia-Azerbaiyán tiene su raíz acá, ¿no? Parte de justamente unas consecuencias terribles que va a tener en la Primera Guerra Mundial para los pueblos de la región, especialmente para los armenios, es el genocidio armenio, ¿no? Se va a dar en este contexto. Decíamos, en Palestina particularmente, la población va a sufrir las duras condiciones de la guerra y Gran Bretaña, vuelvo a la anterior imagen para ubicarnos, que tenía su base de operaciones en Egipto. Imperio Otomano participa de la Primera Guerra Mundial, como dijimos, con Austria, Hungría y con Alemania, contra Gran Bretaña, Francia y Rusia. Los británicos van a ver la necesidad de tratar de avanzar, ¿sí? sobre el Imperio Otomano, ya que no pueden a través de avanzar por los Dardanelos, acá se van a vivir unas batallas terribles y van a detener a las fuerzas británicas, entonces va a tratar de avanzar desde el sur, cruzando el canal de Suez, la península de Sinaí, para conquistar la Gran Siria. Bueno, pero no tenía fuerzas, van a necesitar aliados. Y para esto hace una triple promesa. La triple promesa va a ser una promesa para los árabes, una promesa para el sionismo y en realidad va a ser un acuerdo también con los franceses. Detengámonos en la promesa con los árabes. ¿A qué árabes? ¿A todos los árabes? No. Va a ir Lawrence, el famoso Lawrence de Arabia, que es un agente de los servicios secretos británicos, les recomiendo ver la película de Lawrence, a entrevistarse con el sheriff de la Meca, que es Husseini. Sí, acá lo tenemos, es del clan Hashemita, que tenía que proteger la Meca, que estaba en ese momento subordinado al sultán otomano, pero es convencido por los británicos de darse vuelta y colaborar con los británicos en la guerra contra los turcos, con la promesa de que al terminar la guerra, los británicos iban a dar su apoyo a construir en toda la región, ¿sí? de la península arábiga, pero también en todo en lo que conocemos como Medio Oriente, un gran reino árabe, con él a la cabeza. Y con esa promesa, los árabes de la Meca actúan y van a empezar una guerra de guerrillas contra las fuerzas turcas, que las van a hacer retroceder, y es más, van a llegar antes a Damasco, a conquistar Damasco, que las fuerzas de Allenby, del general británico, que van a cruzar el canal de Suez, ¿sí? Y de hecho van a establecerse en Siria como un gobierno árabe. Esto en el contexto de la guerra de 1917. Pero esos planes se van a ver frustrados por las verdaderas intenciones de los británicos y la verdadera promesa que van a mantener luego de la guerra. Le van a decir, no, te la creíste al rey Hashemita, y lo van a conformar con un reino
en lo que va a ser el Estado que van a crear junto con el acuerdo con los franceses de Irak y Jordania, Transjordania en ese momento. El acuerdo que van a cumplir los británicos es el acuerdo de Sykes-Picot. ¿Sí? Sykes es el ministro británico, Picot es el francés, que son los acuerdos que hacen previo a la guerra de repartirse el Imperio Otomano. Y en ese reparto del Imperio Otomano se hace en lo que está en naranja control británico y en azul control francés. ¿Sí? Y van a tener su consecuencia, su larga trayectoria de que en realidad este acuerdo, de estas líneas trazadas, como ven ustedes, líneas rectas trazadas sobre un mapa, luego van a construir sobre ellas los estados-nación. Los estados-nación son un producto de, del trazado colonial, ¿sí? Británico y francés en este caso. Pero así como lo tenemos acá en la región Medio Oriente, lo tenemos en África y en otras regiones. Las líneas de frontera, y más en esta región, no siguen un trazado natural, sino un trazado de esferas de influencia. Y a la vez tiene la consecuencia de dividir. ¿Se acuerdan ustedes que dijimos que Palestina y Líbano y Siria conformaban una unidad, un corredor común, cultural, social, donde las clases dominantes palestinas, muchas de ellas vivían directamente en Damasco, además? Bueno, esto va a implicar la separación, la división. El acuerdo internacional, por otro lado, tenía el objetivo de llegar a un control internacional sobre Palestina, ¿sí? Cosa que no se va a cumplir, ¿sí? Que va a quedar bajo control británico exclusivamente. Y esta nueva realidad, que va a ser justamente el mandato británico sobre Palestina, mandato, es importante la idea de mandato. Mandato es las naciones, todavía no existían las Naciones Unidas, pero existe su antecesor, que era la Liga de las Naciones, va a dar, justamente va a crear este formato de mandatos que es una forma de legitimar el dominio colonial, pero que le va a imponer el mandato a la nación dominante, o sea, a los británicos, a la nación colonial, la obligación de desarrollar y civilizar y llegar a buen puerto, digamos, a estas naciones que tiene bajo su control para que accedan luego a la independencia, ¿no? Ese es el mandato, que no le da ni plazo, ni tiempo, ni nada. El mandato particular de Palestina, ¿sí? Va a tener dos cuestiones. Una es que, como dijimos, abarca toda la región de lo que es de un lado y del otro del Jordán. Pero los británicos no solo van a separar Palestina de Siria y Líbano, sino también la van a separar de lo que es Transjordania. En 1920 se crea esta nueva región bajo mandato británico, que es Transjordania, bajo uno de los hijos del sheriff de la Meca, que la va a gobernar, ¿sí? Pero con custodia de los británicos. Y esto es interesante porque a la vez crea la geografía propiamente palestina, ¿sí? Que es del Mediterráneo hasta el Jordán. Fíjense que en 1917 tan solo la población judía de Palestina era un 2%, teniendo en cuenta que eran los viejos judíos que ya habitaban la región, más los nuevos inmigrantes. O sea, era una ínfima minoría, porcentaje durante el inicio del mandato británico en Palestina. Esto va a cambiar rotundamente en el desarrollo del mandato británico. ¿Por qué? Porque la otra promesa que dijimos que van a hacer los británicos durante la Primera Guerra Mundial es la de hacer una promesa al movimiento sionista. Esta promesa se conoce como la Declaración Balfour, que vamos a detenernos en leerla para poder describirla.
tengo el placer de, o sea, estimado Lord Rothschild, ¿a quién se la dirige? Fíjense, está escrita por el ministro de Relaciones Exteriores británico, Balfour, y se le escribe a Lord Rothschild. Lord Rothschild, de la banca Rothschild, ¿sí? Se le escribe a él como representante ¿qué? ¿De qué? Es representante, en realidad es el lobista que tienen los sionistas en el gobierno británico. Tengo el placer de dirigirme en nombre del gobierno de Su Majestad la siguiente declaración de simpatía. Es una declaración de simpatía. ¿Qué significa? Que simpatía, que voy con buenos ojos, como lo dice, hacia las aspiraciones de los judíos sionistas. Ha sido sometido al gabinete y aprobado por él. Quiere decir aprobado, ¿no? Pero no como mayoría absoluta, no unánime. Justamente el único miembro del gabinete que es de identidad judía vota en contra, con el argumento de que esto se le va a venir en contra a todos los británicos judíos y que le da el argumento de la doble nacionalidad, ¿sí? De que les va a dar el argumento al antisemitismo de que los judíos no son británicos. Por eso vota en contra. Y es llamativo y significativo. El gobierno de Su Majestad, prosigo, contempla favorablemente el establecimiento en Palestina de un hogar nacional. Un hogar nacional, no habla de un Estado, habla de un hogar nacional. ¿Qué sería la figura de hogar nacional? No sabemos. O sea, no existe tal definición, un hogar nacional, para el pueblo judío. Y hará uso de sus mejores esfuerzos para facilitar la realización del objetivo. ¿Cuáles son sus mejores esfuerzos? Lo vamos a ver más adelante, que va a permitir y alentar la colonización sionista. Quedando bien entendido que no, ahora viene la otra contraparte, ¿no? En principio ve con buenos ojos, que no significa que se establece nada, digamos, ¿no? Dice que solamente se ve con buenos ojos, pero queda muy claro que advierte que queda entendido que no se hará nada en contra de perjudicar, que pueda perjudicar los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías. O sea, eso lo advierte. O sea, yo admito que los voy a alentar a que vayan, pero si no hacen nada en contra de los que no son ustedes, de los pueblos, los habitantes ya, de sus derechos palestinos y de estatutos políticos que gocen, ¿no? Eh, entonces, es una negación en sí, digamos. Es a la vez que hay algo muy importante, en noviembre de 1917. Los británicos, cuando firman esto, todavía no tenían el control colonial sobre Palestina. Lo firman al principio de la guerra. El objetivo es, ante una situación de debilidad en la guerra, ¿sí? Noviembre de 1917, cuando ya se había producido la Revolución Rusa, y eso significaba que los rusos salían de la guerra, y que le daba posibilidad al ejército alemán de descargar toda su fuerza sobre la frente occidental, o sea, contra los británicos y franceses, necesitaban en esa situación de debilidad aliados. Y esta es una carta para justamente tener un aliado. Con la creencia de que, con lo que vendió Rothschild, de que iban a tener recursos a partir de esto, y a la vez con la creencia de que los judíos rusos, o sea, los miembros bolcheviques de origen judío, iban a volver a combatir en la guerra si hacían esta promesa, cosa que obviamente no entendían qué significaba el bolchevismo de Lenin y Trotsky. Entonces, esta carta de Balfour igualmente es muy importante, especialmente para los sionistas, porque la toman como una base de legalidad de sus aspiraciones, cuando en realidad, remarcamos por última vez, es tan solo una declaración de simpatía. Bueno, dejamos acá para continuar en el siguiente video.